este vídeo sobre las categorías gramaticales. En este vídeo vamos a hacer como un pequeño repasito sobre todas las categorías gramaticales. Sabéis que en castellano tenemos 9, iremos viendo cada una de ellas. Si sois de cursos más pequeñitos como primero o segundo de la ESO, este vídeo os viene bien para repasar o para profundizar conocimientos o contenidos que todavía no hayáis visto. Si sois de cursos más avanzados también os puede venir bien porque es una manera más condensada y más facilita de ver las categorías gramaticales y os puede servir para luego profundizar y para buscar mayor información. Si quieres también puedes seguirme en Instagram, en Maria_la_de_lengua, y ahí voy subiendo también más materiales. ¡Ánimo! Y a aprender. Las categorías gramaticales. ¿Qué son y para qué nos sirven las categorías gramaticales? Estas categorías nos permiten aglutinar, nos permiten dosificar cada una de las palabras de nuestro idioma en 9 categorías, como iremos viendo a continuación, para que podamos hablar y escribir correctamente. Debemos aprender lo que es un sustantivo, lo que es un adjetivo, para poder crear oraciones con sentido. También tenemos que saber lo que es un verbo y para qué sirven, porque necesitamos realizar esas acciones correctamente, de cara a hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares y de cara a escribir correctamente. Vamos a empezar con la primera diferenciación. Las categorías gramaticales se dividen en 9 en nuestro idioma castellano. Ya las iremos viendo todas, una por una, pero lo que nos interesa es precisamente que tenemos 2 categorías. Tenemos las que son variables. Eso quiere decir que pueden modificar según sean de su género, que pueden ser en masculino y en femenino, y según sea su número, en singular y en plural. Por otra parte tenemos las invariables. Las invariables significa que no van a cambiar, no varían. Son un conjunto de categorías que siempre permanecen igual, porque no tienen ni género ni tienen número. ¿Qué categorías son variables? Las que sí que modifican de género y número, las que sí que son variables, son los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los determinantes y los pronombres. Y esas que son invariables, las que no cambian nunca, son los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y lo que llamamos interjecciones. A continuación vamos a ir viendo cada una de ellas y vamos a dar una pequeña explicación y recordatorio de lo que son las categorías. Las categorías variables, es decir, las que sí que van a modificar. En el número 1 tenemos los sustantivos. Los sustantivos son palabras que indican realidades, personas, animales, cosas, lugares o sentimientos e ideas. Por ejemplo, yo tengo botella, lápiz, balón. Cada uno de esos sustantivos alude a una realidad. Todo el mundo sabe lo que es una botella y cuando decimos el sustantivo botella, todo el mundo piensa pues en el recipiente, bien de plástico, de vidrio, con el que contenemos, por ejemplo, agua. Un lápiz, todo el mundo sabe lo que es un lápiz. Si yo digo lápiz, todo el mundo piensa automáticamente en el cacharrito de madera generalmente que sirve para escribir, con el cual yo puedo borrar, que lo diferenciamos siempre, por ejemplo, de bolígrafo. También puedo tener manzana, niño, amor. También podemos aludir a sentimientos con los sustantivos. Yo puedo hacer referencia al amor, a la felicidad, a la tristeza, y luego también pues oveja, cabra, perro, a los animales y por supuesto a los nombres propios, como son los nombres de ciudades o los nombres de persona. María, Pablo, Miguel Ángel, Elda, todos esos son nombres que son sustantivos y se distinguen en propios. ¿Cómo podemos dividir esos sustantivos? Tenemos varias clases de sustantivos. En primer lugar, los comunes y los propios se distinguen porque esos propios categorizarán personas o ciudades y van siempre con letra mayúscula. También tenemos contables e incontables, los que se pueden contar, un lápiz, 2 lápices, y luego tengo agua. Puedo contar litros de agua, pero no puedo decir un agua, 2 aguas, tendría que decir una botella de agua, 2 botellas de agua, etc. O por ejemplo, amor. Los sentimientos no se pueden contar, ¿vale? Todo eso sería incontable. También tenemos los individuales y colectivos. Por ejemplo, si digo individual, digo abeja, pero si digo colmena, hago referencia a un conjunto de abejas. Y por último, los concretos y los abstractos. Yo puedo decir libro, algo que es algo físico, y puedo decir, por ejemplo, felicidad. Es un sentimiento que no es algo concreto, no es algo que yo pueda tocar. Bueno, además los sustantivos sabemos que se dividen en género y en número.
En género tenemos los que son masculinos y femeninos, y número son los que diferenciamos entre singular y plural. Debemos tener en cuenta que hay algunos sustantivos que no modifican, siempre se mantienen igual en femenino que en masculino, igual que no modifican de singular a plural. Por ejemplo, si yo digo hipótesis, hipótesis vale para decir que tengo una hipótesis o que tengo 7 hipótesis. No puedo decir hipótesis, no existe, ¿vale? En ese caso solo existe uno. Así, la segunda categoría de la que vamos a hablar a continuación son los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Pues estos precisan y concretan, dicen cualidades de un sustantivo. Si yo, por ejemplo, digo el niño guapo, guapo es un adjetivo porque me dice una cualidad, me dice una determinada característica de ese sustantivo niño. Es decir, pueden ser un color, un tamaño, una manera de ser, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, alto, guapo, verde, generoso, brillante, metálico. Ya no solo nos hacen falta los adjetivos para las personas, sino también para, por ejemplo, los objetos. Un coche pesado, un coche azul, el niño simpático, ¿vale? Podemos hacer cualquier tipo de adjetivación para todos y cualquiera de los sustantivos. ¿Cuáles son las peculiaridades de esos adjetivos? Bueno, pues que los tenemos según sea su grado. En primer lugar, los tenemos en grado positivo, alto, guapo, carismático. En grado comparativo, cuando yo quiero comparar algo con otra cosa, él es más guapo que, él es más inteligente que, ¿vale? Y por último, el grado superlativo, buenísimo, riquísimo, malísimo. La siguiente categoría gramatical de las que llamamos variables son los determinantes. Los determinantes van siempre delante de un sustantivo y lo que nos hacen es concretarlo o delimitarlo. No es lo mismo que yo diga un perro cualquiera que acabo de ver por la ventana, que diga el perro o mi perro. Tengo tres grados diferentes de concretar un sustantivo. Un perro cualquiera. El perro, ese que estoy viendo yo. Lo estoy viendo ahora mismo. Y cuando digo mi perro, significa que es mío. Es de mi propiedad, que lo tengo en casa, que yo lo saco a pasear, etcétera, ¿vale? ¿Cómo dividimos estos determinantes? Los determinantes pueden ser artículos, pueden ser cuantificadores, pueden ser posesivos y pueden ser demostrativos. Los artículos concretan si lo designado es conocido o no es conocido. Por ejemplo, una mesa cualquiera, pues una mesa que hay en una tienda, ¿vale? Y yo digo la mesa, esta mesa que tengo yo aquí, sobre la que está mi ordenador y sobre la que yo escribo. Esos artículos son los más sencillos, ¿vale? Son el, la, lo, los y las. Y también tenemos los indeterminados, una, unos y unas. ¿De acuerdo? Bien, los posesivos. ¿Qué son los posesivos? Pues esos posesivos expresan relación de posesión, algo que dice que es mío, que es suyo, que es tuyo. Concretamos la posesión, la persona a la que pertenece ese sustantivo. Pueden ser de un poseedor o de varios. Mío, tuyo, vuestro, suyo, mi, tu, su, ¿vale? Esos serían los posesivos. Después tenemos los cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Pues los que indican una cantidad. Y existen también dos clases, los famosos numerales, que son los cardinales y los ordinales, 1, primero, 7, séptimo, 8, octavo, etc. Y los indefinidos, los que no concretan una cantidad exacta. Podemos decir alguno, mucho, bastante. Si yo digo bastantes mesas, sé que hay un número de mesas, pero no concreto cuántas, si son 100, si son 2 o son solamente 4, ¿vale? Pero sí que sé que hay bastantes. Y esos son los cuantificadores. En primer lugar, los numerales, los que sí que me concretan la cantidad exacta, y los indefinidos, que sé que hay o que no hay, pero no me concretan una cantidad. Y por último vamos a hablar de los demostrativos también, que sitúan a los sustantivos en un espacio. Sabéis que tenemos los de cercanía, los de distancia media y los de lejanía. Los de cercanía son los que yo tengo más cercanos. Este libro, este estuche, los tengo a mi lado. Pero si yo, en cambio, el estuche lo tuviera ahí enfrente, pues diría, ese estuche está a una distancia media de mí.
Y en cambio cuando digo aquel coche, es un coche pues que habrá en la calle, que yo ahora mismo sé que está y a lo mejor no lo puedo ver del todo, o sí que lo veo y sé que está a una distancia bastante lejana de mi posición. La siguiente categoría son los verbos. Los verbos expresan acciones, estados o procesos. Sabemos que el verbo va a ser el núcleo de eso que llamamos el predicado. Si el sustantivo es el núcleo del sintagma nominal sujeto, por ejemplo, el verbo va a ser un núcleo de un predicado, con el que se realizan las acciones, los estados o los procesos. Yo puedo decir dormir, que es una acción de cuando yo me voy a la cama, pues me dedico a dormir, cierro los ojos y descanso. También puede ser correr, pensar, divertirse, ¿vale? Son acciones, estados o procesos. ¿Qué pasa con los verbos? Lo bueno de ellos es que nos permiten ubicar las acciones en un tiempo, ya que yo puedo hablar en presente, puedo hablar de mi pasado y puedo hablar de lo que quiero hacer en el futuro. Además, los verbos también varían de número, pueden ser en singular y en plural, y además tienen personas gramaticales. Primera persona del singular, que sería yo, y la del plural, que sería nosotros. Segunda persona del singular, tú, vosotros en plural, y la tercera persona, él o ella, y en plural, que serían ellos, ellas. Los verbos se dividen principalmente en tiempo y modo. El tiempo es el que nos sitúa la acción, la que nos concreta si va a ser una acción en presente, en pasado o en futuro, ¿vale? Para hacer referencia a las cosas que hago en el momento actual, presente, las cosas que hice en su momento, el año pasado, hace un mes, ayer, serán en pasado, y por último las cosas que haré más adelante, en un futuro. Y también lo dividimos en el modo. En español tenemos 3 modos: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo expresa las acciones reales. Yo como, yo estudio, yo salgo a correr, ¿vale? El modo subjuntivo expresa dudas o cosas que pueden ser deseos, cosas que son posibles. Y por último, el imperativo es el que se emplea para dar órdenes. Por último, la última categoría de las que llamamos variables son los pronombres. Los pronombres también cambian de género, también cambian de número, por tanto son variables. Y esos pronombres son los que van a sustituir a un sustantivo, a un grupo nominal, a un sintagma nominal. Si yo digo el chico, compuesto por un determinante artículo y un sustantivo, yo lo puedo sustituir por una única palabra, él. O si digo la chica, lo puedo sustituir por ella. Eso por lo que lo sustituyo es un pronombre, a diferencia de los determinantes, porque muchas veces van a ser palabras iguales. Este, él, son palabras que son iguales a los determinantes. ¿Cómo establezco que es un pronombre o un determinante? Pues bien, cuando lleva un sustantivo detrás, como ya hemos dicho, va a ser un determinante. Si el pronombre va solito, lo encontramos en una oración, un ella, un nosotros. Si encontramos un nuestro, un este, un aquello. Si lo encontramos solo, si a continuación no lleva un sustantivo, va a ser un pronombre, ¿vale? Tienen la misma forma que muchos determinantes, pero estos van solos, no llevan detrás un sustantivo. Por ejemplo, el profesor corrigió el examen, él corrigió el examen. Todo este núcleo, el profesor lo sustituyó por una única palabra, él. Y a continuación ya tengo un verbo que es corregir. ¿Qué pasa con los pronombres? Pues hay un tipo en concreto que se llama los pronombres personales. Esos hacen referencia a las personas que aparecen en la comunicación, el hablante y el oyente. Y tenemos un listado de esos pronombres personales: yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas y usted y ustedes. Aparte tenemos las formas átonas que irían detrás del verbo. Los tipos de pronombres, pues tenemos en primer lugar los demostrativos, tenemos también numerales e indefinidos, tenemos los relativos y tenemos interrogativos y exclamativos. Bien, ya hemos terminado con las categorías variables, esas categorías gramaticales que cambiaban de género y número. Ahora vamos con las que son invariables, nunca modifican porque siempre se mantienen igual. Aquí teníamos
4 tipos, ¿vale? En primer lugar, los adverbios. Estas palabras, este tipo de palabras de categoría, son las que indican circunstancias de lugar, de tiempo, de modo y de cantidad. Por ejemplo, además también tenemos los de afirmación y los de negación o duda, ¿vale? Tenemos en primer lugar los de lugar. Aquí, ahí, allí, cerca, lejos, arriba. Estas palabritas que aparecen en mayúsculas son adverbios que me indican una circunstancia de lugar. Los de tiempo. Yo tengo antes, ahora, luego, después, hoy, ayer, antes de ayer, ¿vale? Todos esos me indican una circunstancia de tiempo. Además tengo los adverbios de modo, bien, mal, así, deprisa, que me indican una manera, un modo de actuar. Los de afirmación, pues el más conocido es sí, también. Los de negación, no, tampoco, jamás. Y por último, los que expresan una duda, quizás, acaso, ¿vale? Todos esos son adverbios y nos ayudan a ubicar el espacio, a ubicar la persona en un espacio y un tiempo concreto, y además nos ayudan a ver la manera o el modo de hacer las cosas. Las preposiciones son palabras que unen, sirven de unión entre varias palabras, pero indicando una relación. Por ejemplo, las dos preposiciones son de y con. No es lo mismo que yo diga batido de chocolate y que diga leche con galletas. Me está relacionando esas palabras, batido de chocolate, leche con galletas. Una significa que el tipo de batido es de chocolate en concreto y la otra me especifica que yo voy a tomar leche con galletas. Las preposiciones que tenemos en castellano son estas, las de esta lista. Antiguamente habían un montón más, había una larga lista, ahora se han reducido a estas de aquí, ¿vale? Son fáciles de recordar y os recomiendo que os las aprendáis para el día de mañana. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sobre, tras, versus y vía. Esas son las preposiciones que tenemos en castellano. Además, otras categorías invariables que tenemos en castellano son las conjunciones y las interjecciones. Las conjunciones son palabras que también sirven para relacionar las cosas entre sí, las palabras entre sí. Las más importantes son las copulativas y eni. Todo el mundo utiliza una conjunción copulativa. La i la utilizamos para todo. Cuando yo voy a hacer un listado, tengo lapiceros, bolígrafos, estuches y libretas, ¿vale? Lo hago para unir, para relacionar. También tengo las disyuntivas para oponer ideas. O, u. Sabéis que la u se utiliza si la siguiente palabra comienza por o, tengo que utilizar la u en vez de la o, ¿vale? Si yo digo Marcos o María, uno de los dos tengo que elegir, utilizo la o. Pero si en vez de María digo Hugo, no puedo utilizar, digo Óscar, no puedo decir María o Óscar, digo María u Óscar, ¿vale? Eso significa esa u. Las adversativas para oponer también, ¿vale? Pero y si no. Me gusta la leche, pero no puedo tomarla por las mañanas porque me sienta mal, ¿vale? Yo digo una afirmación, pero la estoy oponiendo porque pasa algo, sucede alguna cosa. Concesivas, aunque, y por último las causales para explicar una causa, el porqué, el famoso porqué. Por último tenemos las interjecciones. Tienen valor exclamativo y constituyen muchas veces un enunciado por sí solo. Si yo os digo ahora, hola, buenos días, no tengo ni ningún sustantivo en el hola, ni tengo ningún verbo. Hola, expresa un enunciado por sí mismo y aparte es exclamativo, ¿vale? Porque yo estoy dándole énfasis, ¿vale? Todas esas palabras, o cuando me doy un golpe contra la mesa que digo, ¡ay! Ese ay, ese hola, son interjecciones. Se analizan como tal, interjección, y expresan un valor, pues, de bien para llamar la atención, para expresar una emoción de dolor, de felicidad, de cómo quema, qué cosa me ha contado más jugosa, ¿vale? Entonces tenemos estas interjecciones con distintos fines, para expresar emociones o sensaciones, ay, para llamar la atención, ¡ey! ¡Vamos! Para saludar o despedirse, hola, adiós, o para agradecer, gracias. Todo eso son interjecciones, ¿vale? Y es importante que las conozcamos porque todos, cada día, yo creo que utilizamos interjecciones.
Muy bien, chicos y chicas, todo esto de aquí es la teoría de nuestras categorías gramaticales, de esas 9 categorías gramaticales divididas en variables e invariables. Ya las sabes todas, ya podemos hablar y escribir correctamente. Además, esto te va a ser muy útil porque en cursos superiores, sobre todo a partir de tercero de la ESO, vas a comenzar con los análisis sintácticos, a separar sujetos y predicados. ¿Todo esto para qué te sirve? En tu día a día, principalmente para lo que te decía. Es muy importante que hablemos correctamente, que si tenemos un sustantivo, sepamos dividirlo entre femeninos y masculinos y entre singulares y plurales. Saber que esos sustantivos van a concordar siempre con un verbo, porque normalmente el sustantivo, si es una persona, si es un animal, realizará una acción, un verbo. Los determinantes nos van a ayudar a concretarlo, van a diferenciar si el perro es mío o el perro es de mi vecino, ¿vale? Y van a concretar un número concreto. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga un libro que diga 25 libros, ¿de acuerdo? Me ayudan a cuantificarlo. Entonces, todas esas categorías gramaticales son importantes para nuestro día a día. Tengo que hablar correctamente y escribir, ya que nos expresamos en la lengua castellana, en la lengua española, qué mejor que hacerlo de manera eficiente y de manera gramatical. Pero aparte, me va a servir porque en nuestra materia, lengua castellana, la fabulosa asignatura de lengua, tengo que hacer en cursos más avanzados análisis sintácticos, tendré que separar sujetos, predicados, tendré que saber lo que es un complemento directo, un complemento indirecto, un circunstancial, y todas estas categorías nos van a ayudar en ese análisis. Si yo, por ejemplo, sé que los adverbios normalmente van a ser un circunstancial, es una tarea que ya llevo adelantada, ¿vale? Esto es importante, ya sabemos la teoría, sois unos expertos y expertas en las categorías, sé que todos sois listísimos y que ahora lo vais a poder llevar a la práctica.